determina que por el tipo de cáncer, la extensión y las metástasis del mismo, pues ya prácticamente es poco lo que se puede hacer y la sobrevida del paciente es ya muy corta. Y de pronto la familia, en su desesperación por tratar de salvar la vida del paciente, va con otros médicos, inclusive a veces ni siquiera oncólogos. Y estos, sabiendo como médicos que lo que el paciente tiene definitivamente no tiene cura, que el paciente va a morir, pero actuando muy poco éticamente, le salen con que ellos le pueden dar un tratamiento o le pueden hacer una cirugía y que con eso el paciente salva la vida. Si la familia tiene recursos económicos, bueno, pues a lo mejor va a gastar infructuosamente, pero si no tiene recursos, son capaces de que venden su casa, empeñan alguna propiedad, lo que sea, en la esperanza de que verdaderamente ese médico le salve la vida a su paciente. Al final de cuentas, y con el tiempo, el paciente fallece. Y si la familia hay un reclamo o alguna situación, el médico tiene muchas argucias para decir que no se llevó a cabo el tratamiento como lo indicó, o que el paciente se complicó de alguna otra situación y entonces ahí ya no hay responsabilidad, etcétera, etcétera. Eso, muchachos, cuando alguien como médico actúa de esa forma, deja de ser médico y se convierte en un mercader de la medicina. Y lo que menos tiene es ni ética ni bioética. Entonces, ojalá que ninguno de ustedes en su vida futura caiga en eso. Nuestra profesión, siendo buenos, nos da para vivir lo mejor posible. A lo mejor no hacernos millonarios, pero sí nos permite vivir bien, sin necesidad de lucrar con el dolor y la vida de los demás. Y además, siempre estar con nuestra conciencia tranquilos. Tengan esto en cuenta, por favor. Alimentación enteral. Bien, continuando con los tratamientos ordinarios. Esta es tal vez la decisión más problemática, ya que es mucho más compleja en un paciente con una alteración mental irreversible y progresiva, con lo cual la sonda solo prolonga una vida sin sentido. Y ya veíamos, si un paciente está en edad terminal, no usemos tratamientos extraordinarios. O vamos a gastar recursos de las instituciones públicas, o vamos a hacer que el paciente y su familia gaste lo que no tiene con pocos o ningún resultado. Seamos éticos. Para eso están cuidados paliativos. ¿Y qué es lo mejor que podemos ofrecerle a un paciente en estado terminal? Si el paciente es un paciente, aunque sea adulto mayor, que no tiene una enfermedad en estado terminal, pero que por la evolución de la misma ha llegado a un estado de desnutrición acentuado, ahí sí puede estar indicado la aplicación de un catéter para alimentación de tipo enteral, porque es caro. Desde lo que es la aplicación del catéter hasta los nutrimentos que se pasan a través de él. Pero está justificado hacerlo. Pero si es un paciente que va a morir y que tiene una sobrevida de semanas o pocos meses, ese gasto ya no se justifica. Entonces siempre hay que valorar los aspectos de en quién se está indicando y cuál es su pronóstico de vida sobre todo. En estos casos ha existido algún tipo de comentarios del paciente sobre alguien que visitó e indicó que no desearía recibir ese tipo de tratamiento. En caso de que algo así sucediera con él, lo más correcto es en este caso no colocar la sonda.
También la administración de líquidos intravenosos. Una cosa es tener algún paciente con una solución de mantenimiento para que si fuera necesario se le tuviera que aplicar a través de esa solución algún medicamento por vía parenteral, y otra cosa es la administración de diversas sustancias a través de una solución que en forma igual a lo que ya vimos con la alimentación enteral no se justifica. Una vez que se decide interrumpir un tratamiento que prolongue la vida de forma sintomática, surge el problema con el tratamiento endovenoso, los antibióticos y líquidos. Cuando la prolongación de la vida deja de ser el objetivo terapéutico, se puede retirar la medicación por solicitud del apoderado, del familiar, o si así está plasmado en un testamento vital. Entonces, todo tipo de tratamiento que nosotros le prescribamos a un paciente, en este caso adulto mayor, y que tenga una enfermedad en estado terminal, seamos muy cautos y evaluemos muy bien el tratamiento o los tratamientos que le vamos a dar, y que todo gire en relación a lo que es cuidados paliativos. Aquí tenemos otro caso clínico. Este caso a mí me gusta mucho personalmente. Dice, oposición del paciente de ingresar a la residencia. Caso clínico. El señor H, de 82 años, con secuelas de ABC, ABD3-5, AIBD2-5. Les explico, porque a lo mejor algunos saben a qué se refiere. El ABC, pues ya lo saben, es una tromboembolia cerebral. Pero ABD quiere decir actividades básicas de la vida diaria, y AIBD quiere decir actividades instrumentadas de la vida diaria. Estos se valora aplicando unos cuestionarios, sí, que ustedes también, cuando veamos valoración geriátrica integral, van a aprender, como les dije, cuando se hace la valoración psicológica y emocional, se hace la valoración funcional. Todas ellas forman parte de lo que es valoración geriátrica integral. Y aquí también aprendemos a aplicar y a interpretar cuestionarios que evalúan estos aspectos de nuestros pacientes adultos mayores. Cuando dice 3-5, quiere decir que en la aplicación del cuestionario de actividades básicas de la vida diaria, puede ser índice de Bartel, que es uno de los cuestionarios, de 5 actividades básicas, como podrían ser caminar, bañarse por sí solo, vestirse por sí solo, comer por sí solo y transportarse. El paciente puede realizar 3 de 5. Y de las vidas de las actividades instrumentadas, por ejemplo, contestar teléfono, manejar su propio automóvil, poder acudir a cualquier lugar, al banco, por decirles algo, etcétera, etcétera. En este caso, el paciente solamente puede realizar 2 de 5. Entonces, quiere decir que el paciente tiene ya una discapacidad y necesita de ser cuidado. Ingresa al hospital por neumonía, es tratado y recibe el alta 7 días después. La esposa, de 80 años, dice que no desea que el paciente vaya a casa porque es muy pesado, que ella está pensando que debe de ir a una residencia. Residencia es sinónimo de asilo. Entonces aquí surge un dilema ético o bioético, porque el paciente
tiene ya discapacidad y por lo que se ve es la esposa la que lo cuida. El problema neumónico se recupera y es dado de alta, pero la petición de la esposa es que él ya no regrese a su casa, que ya del hospital lo trasladen a algún asilo. Esa es la petición de la esposa. El ingreso de un paciente competente a una residencia de adultos mayores contra su voluntad plantea un doloroso conflicto al personal médico y paramédico, al equipo multidisciplinario, por lo que se debe de analizar en conjunto la posibilidad de buscar una alternativa que sea satisfactoria para ambos, porque en este caso la decisión del paciente era no ingresar a una residencia y él deseaba volver a su casa, pero la esposa arguía que le insultaba y que cuando estaba cerca de él le tiraba manotazos. Por eso la negativa de la paciente a aceptar que el paciente volviera a regresar a su casa y la petición de que se fuera a un asilo. Pero como el paciente todavía puede tomar sus propias decisiones, él se niega a aceptar ir a un asilo y quiere regresar a su casa. Ante este dilema, díganme ustedes 3 opiniones de los que quieran. ¿Qué harían? ¿Le dan la razón al paciente o le dan la razón a la esposa? Opinen, por favor. Ok, o sea, en este caso tú estarías apoyando la petición de la esposa. Bueno, ok. A ver, Valeria, adelante. Yo pienso, doctor, que sería mejor que se fuera a su casa porque pues aún él puede tomar decisiones, está consciente, o que tiene problemas con su esposa en el que pues ya se manotean y hay un conflicto pues entre ellos, pero pues eso es de la casa, de la familia, o sea, ya no nos compete a nosotros como tal meternos a resolver sus problemas personales. Tendría que él ir a la casa y pues ya entre ellos y su familia tomar una decisión de qué se va a hacer. Bien, Porque como dice en el texto, pues a nosotros nos ponen un conflicto de que pues vamos a mandar al paciente y el paciente pues obviamente se va a resistir. de acuerdo. Eh, Tienes cierto punto de razón, pero fíjate bien que sí nos compete a nosotros, porque también dentro de nuestro curso vamos a ver síndrome del cuidador y se van a dar cuenta todo a lo que se expone y cómo puede terminar una persona que se dedica a cuidar a un paciente discapacitado y que ese cuidado puede ser por años. Y que aparte de que pierdes tu vida particular, personal, porque estás las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año, sobre todo por las edades que ya tienen, y que a partir de eso el paciente te insulte, te golpee, pues que tampoco podemos permitirlo. Estamos hablando ya de una paciente de 80 años.
Entonces, por eso es el dilema. Tampoco podemos obligar al paciente, cuando ya ha dado de alta del hospital, a que vaya a una residencia en contra de su voluntad. Por eso es el dilema. Hubo otros dos compañeros que quieren opinar. Adelante, por favor. Doctor, respecto a esto, yo podría, en primera instancia, sí estaría de acuerdo en que se le ingrese al paciente de tercera edad, pero antes de eso yo pediría que se le haga una valoración por psiquiatría para ver si tiene algún problema como Alzheimer, y lo cual eso explicaría en cierta forma la agresividad del paciente hacia su esposa, así como la disminución en sus funciones para moverse y, bueno, por lógica, un daño en ciertas áreas del cerebro. Entonces, una vez con eso, pues ya se podría como argumentar o pedir que el paciente pierda, por así decirlo, como la capacidad de elegir, sino que sean sus familiares o su esposa en todo caso, ya que él ya no está apto por una patología como Alzheimer. Y ya con eso, como un respaldo médico, ya se le podría ingresar. Siento yo que eso podría ser una opción como para nivelar las cosas. Ok, está dentro de las posibilidades. La otra persona que quería opinar, adelante, por favor. Sí, doctor, yo quería opinar. Lo que pasa, bueno, estoy de acuerdo, como usted mencionó, estoy de acuerdo en cierta medida con mi compañera Valeria, pero creo que todo iba bien hasta que dijo que no nos compete como médicos. Es cierto que como médicos no nos compete el estarnos metiendo en los problemas familiares, pero recordemos que muchas patologías, en especial en las patologías de los adultos mayores y en las patologías psiquiátricas, influye mucho el entorno familiar, incluso en las no psiquiátricas. Entonces, inmiscuirnos en ese sentido es importante. Tenía entendido que en este tipo de casos sí tiene que meter, pues ahora sí que mano, desarrollo integral de la familia, porque son circunstancias ya más específicas y más especiales, que involucran no solo la salud psicológica y no psicológica de nuestro paciente, sino de sus allegados. Entonces sí sería importante referirlo, como dice el compañero Erasmo, a psiquiatría, pero independientemente de que se refiera o no, inmediatamente hay que separar a esa pareja y hacerle caso en esta situación en específico, hacerle caso a la esposa, porque obviamente, como usted menciona, no vamos a estar esperando a esperar a que algo más pase, o no vamos a estar contemplando que el paciente tiene ciertas circunstancias y que por ese motivo manotea a su esposa. Creo que eso no es ninguna justificación y simplemente estaríamos permitiendo que se incentive más la violencia dentro del hogar y que obviamente no se desarrolle adecuadamente o que no haya una adecuada evolución del paciente ni de los allegados. Entonces yo creo que sí hay que hacerle caso en esta situación a la esposa mientras se hace la referencia a psiquiatría y se determina qué es lo que tiene el esposo. Pero en primera instancia hay que mandarlo. Ok. Bueno, ahora vean ustedes, les voy a aclarar algunos puntos. En relación a que opinaron que probablemente el paciente tenga un problema de Alzheimer, les quiero decir que en este caso, en este paciente se descarta completamente. El Alzheimer es una enfermedad que se divide en etapas, pero es una enfermedad de inicio temprano. Normalmente el paciente que desarrolla Alzheimer, que es la demencia más frecuente que existe, porque hay muchos tipos de demencia, desde las llamadas vasculares hasta por otras causas, inicia entre los 40 y 50 años de edad, de progresión lenta, pero irreversible. El paciente tiene 82 años. Un paciente a esa edad o algunos años antes no desarrolla Alzheimer. Si este paciente tuviera Alzheimer, habría el antecedente en los puntos clínicos que les mencioné de padecer ya ese tipo de demencia, posiblemente cuando menos entre 20 a 25 años antes. Entonces, nada más por edad del paciente, Alzheimer no tiene.
y les dije que el paciente tenía secuelas de un EBC. Cuando a un paciente le da un cuadro isquémico formado por un coágulo o por un problema hemorrágico, el paciente queda paralizado de medio cuerpo. Algunos pacientes con rehabilitación recuperan la movilidad, lo que nunca se recupera es la sensibilidad. Entonces, la discapacidad que el paciente presenta es debida a la secuela de ese EBC. Y al estar discapacitado, por eso la valoración funcional, tanto de actividades básicas como instrumentadas de la vida diaria, pues sale con limitantes. Ahora, si el paciente llegara a tener algún tipo de demencia, sería una demencia de las vasculares secundaria al EBC que el paciente tuvo. Bien, una vez aclarado esto, quiero decirles que sí nos compete desde el punto de vista como médicos tomar una decisión tanto en lo que el paciente decide como la petición de la esposa. Y aquí vamos a continuar viendo cómo evoluciona esto. La autonomía de los adultos mayores discapacitados se ve gravemente limitada tanto en domicilio como en las instituciones, por lo que los cuidadores, sean estos formales o informales, deben cuidar de la intimidad del paciente y de su derecho a tomar decisiones independientes, estén o no en desacuerdo con el cuidador. Un paciente competente tiene derecho de regresar a su domicilio, pero no pueden obligar a la esposa a que lo siga cuidando. Y esa fue la decisión que se tomó. Se aceptó que el paciente regresara al domicilio, pero se habló con otros familiares y se les dijo que ya la esposa no se haría cargo del cuidado del paciente y tendrían que ser otros familiares, hijos, nietos, etcétera, los que se tendrían que abocar o a cuidar ellos al paciente o pagarle a un cuidador formal que sea el que siga cuidando al paciente. Esa es la decisión que se tomó. Y entonces se complació al paciente de no ir a una institución, pero se le quitó la carga que quién sabe cuánto tiempo ya llevaba a la esposa de cuidar al paciente y el maltrato que éste hacía de ella. Esa fue la resolución en este caso. Restricciones. La aplicación de restricciones, sean estas físicas o químicas, en los adultos mayores tienen muchos complementos éticos a ser valorados. O sea, ¿por qué le restringo yo algún medicamento, algún tratamiento? La aplicación, por ejemplo, cuando vimos por de un marcapaso o de una cirugía tipo bypass. Entonces, siempre hay que analizar si es que vamos a hacer una restricción, si se fundamenta o no. Según indica la AMA, que la Asociación Mundial de mayores es más contratado. No sé si sea mi internet, pero se oye muy cortado. Sí, doctor, Ay, la se ¿Cómo me escucha escuchan los demás? cortado.
Sí, Doc, podría tal vez repetir unos 30 segundos antes, yo creo. Ah, sí. Les decía que según Javier Barbero, accionar por parte de quien cuida es cuando una persona tiene mucho tiempo cuidando a alguien, desarrolla lo que como síndrome de Burnout o de cuidador quemado. Y esto es muy peligroso en un cuidador, porque una vez que se llega a esa hacia la persona, y el maltrato puede ser físico o puede ser psicológico, pero ojo, no tan solo ese es el riesgo que puede haber. Muchos cuidadores llegan a estados alterados tan profundos que se dice desarrollar síndrome de Burnout o de cuidador quemado. Por eso les decía que tenemos que tomar muy en cuenta a la persona que ahorita les estoy diciendo en una forma breve. En relación a... Se sigue cortando. ¿Sí? Mira, no sé si sea problema del internet, porque también cuando ustedes me hablan, yo también los oigo como entrecortados, pero ahí sí yo ya qué puedo hacer. En las clases anteriores a las de ustedes, no tuve este problema. Puede ser que ahorita la señal esté teniendo este problema. ¿Sí? Sí, doctor, parece ser que es el internet. Sí, ya falta poco para terminar esta presentación. 3, 4 diapositivas. Mejor, Doc. Ojalá que me escuchen lo mejor posible, pero les digo, ya la cuestión del internet, pues ya no puedo hacer nada. Bien, en relación a la asignación de recursos, siempre hay que ver que todos los recursos en el área de la salud se administren en una forma al adulto mayor, porque muchas veces por políticas de hospitales o de instituciones, la mayor parte de los recursos se asignan a pacientes de cualquier edad, pero se exceptúan a los pacientes adultos mayores. Por eso es importante este punto. ¿Sí me escucharon, cuando menos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ok. Y terminamos esta presentación de bioética y geriatría con derecho a morir dignamente. Expresa como sus principales argumentos de lo que es morir con dignidad, acordándonos de que cuando empecé esta presentación les decía yo que lo que nunca podemos perder desde que nacemos hasta que morimos es nuestra dignidad.
Ahorita lo que voy a estar expresando es ir leyendo los diferentes párrafos que están plasmados en las diapositivas. Si no me informáis, dice, morir dignamente significa morir racionalmente y en pleno uso de la libertad personal de los demás, inducir a descontar sus ajustes, sino perfecto relaciones a una prolongación si está fallando el internet, se fue la señal súbitamente. ¿Ahorita me escuchan bien? Sí, ahorita se Doctor, lo estamos viendo. Esperemos, voy a volver a poner, y les decía yo que lo que yo ahorita estoy mencionando es el contenido de las diapositivas y que nos explica lo que es morir con dignidad. Si de pronto no se me escucha bien, por favor vayan leyendo el contenido de los libros que yo estoy hablando. Entonces les decía que según la Asociación Española del Derecho a la Muerte, nos dice, y en pleno uso de la libertad personal, dueño de las circunstancias que rodean el acontecimiento y con el respeto de los demás hacia la propia voluntad. La muerte digna no es un asunto que se pueda reducir a desconectar aparatos o a suministrar sustancias letales, sino que hace referencia a un conjunto de relaciones humanas y familiares, a una prolongación de la vida del paciente, tratando de humanizar la enfermedad y la muerte. De hecho, tiene cuidado por nuevamente nos sacó, pero ya esa era la que vimos, era la última diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta o comentario final en relación a esto que acabamos de terminar? Creo que ninguna, doctor. Muchas gracias. Okay. Bueno, pues espero que todos los puntos que tocamos, la relación de mayor utilidad hasta cómo debemos de comportarnos. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga